¿Qué onda a todos y bienvenidos a nuestra serie nueva de aprender inglés? Inglés es uno de los idiomas más importantes en todo el mundo y es uno de los idiomas más difíciles también. Pero imagínese que estás en una cita con Laura Croft o Señor Darcy de Prejuicio, Orgullo y Zombies. Si no entiendes o no puedes hablar inglés, tu cita se va a hacer un desastre completa. Y también, imagínate que quieres una trabajo muy buena, pero tienes que aprender y entender inglés. Si no puedes hablar y si no entiendes inglés, tú no vas a recibir el trabajo de tus sueños y por eso estoy aquí para ayudarte a aprender inglés, para mejorar tu vida personal y tu vida profesional. Vamos a aprender mucho sobre uno de los idiomas más difíciles en todo el mundo, pero no te preocupes porque ustedes están en manos buenas. You're in good hands conmigo. You're in good hands with me. Y entonces, ojalá que ustedes estén listos para aprender mucho inglés ahorita. Mi muñeca de Bellatrix de Harry Potter no quiere apoyarse. Yo no tuve problemas en el pasado. Bellatrix does not want to stand up. Ella no quiere apoyarse. Ah, no es tan importante. It's not important. Bueno, vamos a empezar con la pronunciación y el abecedario en inglés. Una cosa muy importante es que las vocales tienen dos sonidos, un largo y un corto. Y básicamente los consonantes no se cambian entre español y inglés, y esto es buena. Y el orden de las letras no es diferente y también buena. Pero la cosa es que la pronunciación y las estructuras de las palabras no tienen reglas. Hay pocas reglas, pero básicamente no hay un ritmo predictable. Es básicamente más excepciones que reglas, pero no te preocupes. Yo voy a enseñarte mucho de las excepciones en inglés y yo voy a explicar las diferencias entre las palabras. Estás en manos muy, muy buenas. Y también tengo que pedirte un perdón por mi español porque tengo problemas con cosas gramáticas. Por ejemplo, tú, usted, femenino, masculino. Estoy muy confundido sobre esto. Es muy difícil para mí, pero no hay en inglés. No hay tú, usted o masculino, femenino. Y por eso yo estoy muy mal a este tema en español. Pero no tienes que preocuparte sobre esto en inglés. Muy bien. Pero sí, claro. Muchas de las otras cosas en inglés son muy, muy difíciles, pero no te preocupes. Vamos a empezar con la letra E. La primera letra en inglés es E. El sonido corto es A, como cat, at, black. El sonido largo es E. Típicamente, el sonido largo de las vocales es el nombre de la letra. Y en este caso es E. Por ejemplo, en cake, betray y lake. Cuando una palabra se termina con la letra I, inglés I, recuérdase. Cuando una palabra se termina con I, típicamente
la vocal es larga. Típicamente, hay muchas excepciones, pero en palabras como cake y lake, el sonido es larga porque la palabra se termina en una I. El próximo tenemos be. Be, por ejemplo, en broken, balance, behind. Al próximo tenemos sí, y sí tiene dos sonidos. Se puede ser como un S o un K. Por ejemplo, en palabras como circle, crazy, certificate, circuit. CH algunas veces es como en español. Por ejemplo, en cherry, child. Si la palabra tiene una origen griega, el sonido de CH es casi como la K. Por ejemplo, en technology, schism. Al próximo tenemos D, y esto es exactamente como en español, pero en inglés es un poco más fuerte que se encuentra en español. Por ejemplo, en las palabras dog, dumb, dragon. Al próximo tenemos E. El sonido corto de E es E. Por ejemplo, en elephant, electric. El sonido largo es I. Por ejemplo, en eel, beach. Sí, típicamente un doble I es el sonido largo. Y la IE también es el sonido largo. Muchas veces. Hay muchas excepciones, pero por una regla básica es así. Al próximo tenemos F. Y F es exactamente lo mismo que se encuentra en español. Por ejemplo, en palabras como flame, friend. También con la F, la palabra of es OF. La F es pronunciada como V, of, y significa de. Y entonces, de él, of him, de ella, of her. Yo no entiendo por qué, y típicamente la mente no se registra que la F es un F en esta palabra. Es muy, muy raro, pero esto es inglés. Lo siento. Al próximo tenemos G. G. También tiene dos sonidos como en español. Uno es duro, por ejemplo, en palabras como girl, go. Y el otro sonido es suave. Típicamente cuando está antes de la I o Y. Age, giraffe. Pero hay excepciones. Por ejemplo, en gift. Al próximo tenemos H. Y pronunciamos esta letra en inglés. Sí, yo entiendo que se existe en español, pero no es pronunciada, y entonces yo tengo que pensar, ¿por qué se existen si no se vamos a usarlo? Pero en inglés es pronunciada. Por ejemplo, en palabras como hot, hit, hug. La próxima vocal es I. El corto es como el sonido I. Por ejemplo, en squid, different. Y el largo es el nombre de la letra. Ice, price, night. Y una nota, IGH muchas veces es el sonido largo de I. Muchas veces. Hay excepciones, pero básicamente es así. Al próximo tenemos J. Mi nombre es, claro, se me olvidó a introducirme. Bueno, mi nombre es Jordan Rolfes. Mi nombre es Jordan Rolfes. Y el sonido de J es como la cha en español. El sonido es J. Mi nombre, Jordan. También tenemos
palabras como jump y juxtapose. Juxtapose. Malvados con héroes en mi escritorio here. Al próximo tenemos que. Por ejemplo, en palabras como koala, kit. Pero típicamente una N sigue de la que y la que no es pronunciada en este caso. Por ejemplo, en palabras como no y knife. Al próximo tenemos el y en español tenemos el doble L, pero no es así en inglés. El sonido es solo uno y es el sonido singular de el. Y tenemos palabras como little, call, fall. Al próximo tenemos en make, moon, mud. Al próximo tenemos en night, never, new. Al próximo tenemos una otra vocal. O. El corto es como a, por ejemplo, en on. Not. El largo es el nombre de la letra. Note. Spoke. Hope. Al próximo tenemos P. Sí, así es. Y exactamente como en español. Por ejemplo, en party. Pots and pans. Para cocinar usamos pots and pans. And put. Y típicamente cuando el P está con la letra H, el sonido es F. Yo no entiendo por qué, pero es así. Por ejemplo, en palabras como phone, decipher. Al próximo tenemos Q. Y exactamente como en español, el Q siempre tiene que tener una U que sigue. Por ejemplo, en palabras como quiet, quick y quirky. Quirky es como yo, raro, peculiar, no tan correcto, un poco loco. Al próximo tenemos R. Y el sonido de R es básicamente como en español, pero no es rrr como en español. Es más suave y débil en inglés. Por ejemplo, en palabras como read, read, return. Batman Returns. Al próximo tenemos S. Y también es así como en español. Serve, sun. Sí, esto es muy común en inglés. Tenemos dos palabras que se pronunciaron exactamente lo mismo, pero la deletrea es diferente y entonces la significa es completamente diferente. Y entonces, sun y sun, el sonido es exactamente lo mismo, pero la deletrea es diferente y entonces la palabra es totalmente diferente. También con la letra S, hay una cosa que se encuentra en español también con palabras de origen griega. Las palabras del origen griega son muy confundidas, ¿no? Y muy complicadas para nuestro idioma, pero cuando es PS, el sonido es como S. El P no es pronunciado. Por ejemplo, en palabras como psycho y pseudo. Y también, cuando la S está con la H, el sonido es sh. Por ejemplo, en palabras como shadow. Y también shine. Adelante tenemos la letra T. Y T es muy común en inglés, pero hay muchas pronunciaciones diferentes con T en inglés. Es muy importante a entender y aprender y muchas de estas pronunciaciones no se encuentran en español. Primero, tenemos la pronunciación muy básica de T que se encuentra en español. Por ejemplo, en palabras como time y take,
Pero algunas veces el sonido es como la CH, true, nature, future. Y en los Estados Unidos el acento de T es un poco más suave y débil que se encuentra en inglés, particularmente en palabras como better. Better. Típicamente una persona de Inglaterra se va a pronunciar better. Better en Inglaterra y Australia. Better en los Estados Unidos. Casi no pronunciamos las dos T's. Y también tenemos la TH. Y esto es muy importante y muy confundido y casi no hay reglas para esto. Básicamente, hay dos sonidos para el TH. Uno es como the. Por ejemplo, en la palabra the, then, then. Y también tiene un sonido casi como F. Think, thin, thermal. Adelante tenemos la otra vocal, U. El sonido corto de U es A. Por ejemplo, en umbrella, ugly, minute. El sonido largo de la U es U, el nombre de la letra. Nude, issue, minute. Y claro, entiendo que minute and minute, la deletrea es exactamente lo mismo, pero la pronunciación es completamente diferente y la significa también es completamente diferente. Minute es pequeñísimo y minute es minuto. Y claro, es inglés, una de las idiomas más difíciles en el mundo. Al próximo tenemos la letra V. V. Y esto es muy difícil para los hispanohablantes porque la letra existe en español, pero es pronunciado como B. Por ejemplo, vamos, pero en inglés es vamos. Y también los ejemplos en inglés de V es violin, violent y very. Al próximo tenemos una letra que usamos muchas veces en inglés, pero casi no es usado en español. Es W. W. Casi es como en español. Waiter, water, wait. Hay una cosa muy raro por W. En las palabras who y whole hay un W al principio de la palabra, pero no es pronunciado. Pronunciamos la H en vez de la W. Y yo no entiendo por qué, pero esto es inglés. Básicamente hay más excepciones que reglas, pero tenemos who y whole. Al próximo tenemos X. Muchas veces es como KS, por ejemplo, en palabra mix, Mexico, expect. Y típicamente cuando una palabra empieza con X, el sonido es una Z. Por ejemplo, en xenophile y xylophone. Claro, no hay muchas palabras que inicia con X en inglés. Al próximo tenemos Y. Y claro, Y es una palabra en inglés, pero es deletrea W-H-Y. Y típicamente, Y tiene el sonido de ya. Por ejemplo, en palabras como you, young, yesterday. Y típicamente, A-Y es el sonido de A, pero también algunas veces es I. Sí, inglés, muy divertido.
Y típicamente, al fin de una palabra, el Y tiene el sonido I. Por ejemplo, en slowly, funny, any. Y al fin tenemos la letra Z. O si estás en Inglaterra o Australia, es Z. En los Estados Unidos es Z, pero en Inglaterra es Z. Y básicamente el sonido es Z, como una abeja. Por ejemplo, en palabras como zoo, zombie, size y maximize. Y esto es todo para nuestra primera lección de inglés para los hispanohablantes. Muchísimas gracias para ver este video. Me alegré mucho que quieres aprender y que quieres apoyar mi canal. Yo tengo los mejores aficionados en todo el mundo. Y por favor, haga un comentario sobre mi video y habla sobre mi español terrible. Haga un clic en el botón de like. No hay un botón que no me gusta. No existe. Solamente gusta este video porque yo necesito más gustos y más suscriptores a mis videos. También, por favor, haga clic en el botón suscribirse. Mi canal es... Tenemos muy pocos aficionados, pero mis aficionados son los mejores. Y me alegra mucho que quieres mejorarte y aprender este idioma. Este idioma no está fácil, pero si trabajamos juntos, estoy completamente seguro que vamos a hacer cosas magníficas. Y me alegra que yo voy a recibir amigos muy trabajadoras como ustedes. Me alegré mucho y lo siento para mi español terrible. Yo intento, pero tú estás aquí para aprender inglés. No, ya entiendes español. Y también yo tengo videos de mis viajes y videos de videojuegos. Es posible que tienes que usar subtítulos, pero mira esto, si haga clic like y si no entiendes el video, por favor, míralo, si haga clic like, se va a ayudarme mucho. Yo soy Jordan Rolfes, tu maestro de inglés, y muchísimas gracias por ver este video. Y yo tengo nada más que decir. Hasta la próxima, amigos. Que pasa bien.